Libro de Primera de Pedro, la epístola de Primera de Pedro, y como podéis recordar, desde el capítulo 2 hasta muy entrado en el capítulo 3, el apóstol Pedro va a estar tocando un tema difícil, que es el tema difícil de digerir, porque implica sumisión. Pero esta sumisión es importante comprenderla. Y para ilustrarlo un poquito, me gustaría traer una experiencia que tuvimos en Estados Unidos cuando vivimos en una zona rural en California, y cuando te metes en las carreteras rurales, son carreteras que apenas entran dos coches en la carretera. Y de vez en cuando te cruzabas con un río, había un puente cubierto, por cierto, pero en el puente apenas podía entrar un coche. Y nada más llegar al puente ponía una señal: cede el paso, give way. Si los intentaran cruzar el puente, al mismo tiempo habría un grave problema. Y lo que hay ahí es una observación. Hay que dar paso para que pueda haber orden. Aquí en Benalmádena Pueblo hay una situación parecida. Si te metes en la calle principal, justo enfrente del ayuntamiento, apenas puede conducir un coche a la vez, hay una sola vía, y para poder regular el tráfico hay una luz verde en un lado, en el otro lado hay una luz roja, y van cambiando de forma intermitente, de manera que para que los coches puedan pasar de forma ordenada. Lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2 y capítulo 3 es el principio de ceder el paso. Y vamos a ver aquí algunas cosas. Hoy toca el tema de las esposas. La semana pasada estuvimos hablando de los amos, anteriormente a eso, al gobierno. Y nada más abrir el capítulo 3, empieza con una palabra: asimismo, de la misma manera. Y ahora entra a tocar el tema de las esposas. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no conocen la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es, tomad nota, subrayar esto, porque aquí el que está observando es Dios. ¿Qué opinión, qué estima tiene Dios de esta mujer que se conduce de esta manera? Nota lo que dice: apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios le da gran valor. Y ahora nos pone ejemplos de grande estima, dice. Luego versículo 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Un ejemplo, se mencionó antes a Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. A partir de hoy, hermanas, tenéis que dirigiros a vuestro esposo, Señor Héctor, Señor Francisco. No. Era una parte de su cultura de referirse al esposo con este respeto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, nota quién viene en la siguiente lista, versículo 7. Maridos. Es decir, que si recibes, hay algún marido aquí que hoy, cuando estemos hablando de las mujeres sometiéndose, hay algún marido que se anima a decir: ¡amén, pastor, predícalo! Prepárate, porque te viene a ti también el momento. Si crees que lo voy a predicar hoy es difícil de digerir para las esposas, te aseguro que lo que Dios llama al esposo a hacer es muchísimo más difícil. Y si ponemos las cosas en su orden, no va a haber ninguna contradicción, ningún problema. Entonces vamos a ver aquí en este punto
esta palabra igualmente que se refiere también a los maridos y presenta un tipo de marido muy interesante, el que no cree. ¿Cómo le va a ganar? Pues cantándole las 40, ¿no? No, dice que sin palabras, por la conducta. La conducta, ¿habéis oído de esa frase, una imagen vale más que 1000 palabras? En este caso, una acción vale más que 1000 palabras. Ahora, esto no significa que la esposa no pueda hablar a su marido y razonar con él en una situación, pero en muchas ocasiones hace más el silencio que las palabras de reproche. Entonces, vamos a ver 3 maneras, la sumisión, que Pedro describe aquí, de la esposa. Hay 3 maneras que les ayudan a saber como si son realmente esposas que complacen, que agradan a Dios, como vimos ahí en el versículo 4. Son de grande estima. He titulado este mensaje, esposas que Dios aprecia. Son esposas que le complacen. Y hay 3 puntos, no sé si me va a dar tiempo a traer los 3 puntos hoy, pero si no, pues hermano Francisco, ya sabes, empujamos el tema una semana más. Pero hay 3 cosas. Primeramente, lo que vamos a ver es la fe de una esposa sumisa. ¿En quién tiene puesta la confianza? ¿En el esposo que no cree? ¿Cree que de alguna manera él va a cambiar? ¿O más bien tiene su confianza en que Dios va a hacer la obra en su esposo? Entonces vamos a ver que la confianza de una mujer sumisa que agrada a Dios descansa realmente en el Señor. No espera realmente nada del esposo, pero sí espera que el Señor vaya a hacer algo con el esposo. Entonces en este punto vamos a ver 2 cosas. La obediencia a este mandato está basado en una confianza plena en que el Señor va a hacer su parte. Y lo segundo, vamos a ver que habla de sin temor, de hacerlo sin ninguna amenaza. Y habla de valentía. La valentía también, hermanos, para hacer las cosas de esta manera, está basada en la fe, en la confianza que tiene en su Señor, en el Señor Jesucristo en este caso. Entonces la fe de una esposa sumisa. 2, la obediencia basada en la fe, y luego la valentía, que también está basada en la fe. Segundo punto que vamos a analizar hoy, que vamos a explorar, es el beneficio. Hacerlo de esta manera, ¿qué beneficio produce? El beneficio de la sumisión de la esposa. Su marido verá la sumisión piadosa de su mujer. Va a estar observándola, va a estar analizándola. Va a ver si lo que dice que cree realmente lo practica. Entonces el marido va a estar viendo, pero hermano, lo interesante de esto es que Dios también va a estar mirándolo. Dios también va a estar observando. Dios verá la sumisión de la esposa piadosa con el fin de obrar en el esposo, ya sea un creyente que no está andando bien con Dios, o en el caso que creo que presenta aquí, de una persona que es incrédulo, que no conoce a Dios en absoluto. Y si me da tiempo, me gustaría hablar del método. ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que dice Dios que debemos hacer con el fin de poder cambiar la actitud de una persona que rehúsa deliberadamente en creer lo que la esposa cree? Porque cuando dice ahí que considera a la esposa, no es que solamente la ha hecho un vistazo así casual, no, es que la está analizando, es una mirada, es un escrutinio, está analizando qué es lo que la hace funcionar. Entonces el método, y creo que aquí vamos a encontrar enseñanza práctica para cada una de las hermanas que tenemos aquí. Primeramente vamos a ver la fe de una esposa sumisa. Me gustaría destacar los versículos 1 y versículo 6. Asimismo, vosotras mujeres, nota que está haciendo un puente con la sumisión que nos ha llamado a todos, hombres, mujeres, niños, a todos ejercer con el gobierno. Y aquí podemos hacer una aplicación a los amos con el empleador, aquella persona con la que trabajamos. De la misma manera, asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, ceder el paso,
utilizando la analogía del puente, cede el paso voluntariamente, es decir, pone un poco de orden para que esto pueda conducirse adecuadamente, para que podamos ir en una misma dirección. Están sujetas a vuestros maridos para que también, incluso, mira te pone hay una condición ahí, los que no creen a la palabra. ¿Cómo van a ser ganados estos? No sé si aquí habrá alguna hermana, algún hermano que está casada con un hombre o una mujer que no es creyente. Y se preguntarán, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cedo a todo lo que él me dice que tengo que hacer? ¿Cómo debo de conducirme en esta relación? Es una situación compleja y difícil, se puede hacer difícil. Pero ¿cómo va a ganar a esta persona que no cree? Y si miras el griego ahí, es obstinadamente, no quiere creer. Está viendo, está escuchando, sabe de qué trata esta secta del camino, así lo llamaban entonces, pero rehúsa hacer de ese camino su camino. Los que rehusan, los que no creen, los que no quieren creer a la palabra, ¿cómo van a ser ganados? Habla de un hombre muy específico aquí. De un hombre que quizá un día le vino su esposa la vio como muy diferente, con un comportamiento distinto, había una mirada distinta, una actitud distinta. Y empieza a observarla, ¿ya? Algo ha pasado con ella. Me acuerdo cuando conocí a mi esposa Maritza, antes de conocerla, antes de que fuera mi esposa, me enamoré locamente por ella. Todo, ya no es un secreto eso. Y cuando llegué a casa, mi madre enseguida supo que algo pasaba. Me decía, hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? Algo había ocurrido. Me había enamorado. Y ahora mis reacciones estaban acondicionadas por ese sentimiento, esa experiencia. Entonces, imagínate este marido que ahora ve a su esposa que anda por ahí, ya no está renegando, ya no está protestando, ya no va por ahí exigiendo, sino que ahora ve que su esposa se comporta de una manera distinta. Quizá le ha dado oportunidad de decir, ¿qué te pasa? Y esto puede ser peligroso en el primer siglo. De decir, mira, he cambiado de religión. No sería así, pero dijo, quizá me he encontrado con algo extraordinario, con alguien extraordinario. Y se llama Jesús. Jesús, ese judío que ha empezado una nueva secta del judaísmo y luego le llevaron a la cruz como un criminal. ¿Tú quieres que yo ponga mi confianza en él? En absoluto. Es una reacción parecida. No podemos saber exactamente qué pasó allí, pero nos presenta una situación. Un hombre que rehúsa creer, no quiere creer, y está buscando cada oportunidad, está buscando cada detalle en su esposa para decir, ¡ajá! Mira, ¿ves? Ya decía yo. No sé si te has encontrado alguna vez con personas así. Te prometo que voy a hacer esto. Ah, ya, sí. Y están ahí observándote como si fuesen un detective buscando la oportunidad para apuntarte de decir, ¿ves cómo no es así? Una situación parecida. Había un escrutinio, había una actitud inquisitiva de parte de este marido. Y claro, ante una situación como esta, las esposas cristianas buscaban una respuesta. ¿Qué voy a hacer en una situación así? ¿Me separo de él? Porque si va a ser así siempre, esto va a ser insoportable. Pablo habla de ese tema precisamente en 1 de Corintios capítulo 7. Si él consiente vivir con ella, pues viva, pero si va a ser insoportable, pues quizá mejor que cada uno viva por su lado, ¿no? Tenemos aquí una situación muy especial, una situación de dificultad. Y las mujeres querían encontrar una respuesta. Imagínate la respuesta de Pedro. Sométete. ¿De qué? No puedes estar hablando en serio. Voy a someterme ahora a una persona que va en contra de lo que yo quiero vivir, que va en contra del Señor al que yo he recibido como mi guía, mi pastor.
¿Qué voy a hacer en una situación así? Era un dilema realmente serio, porque en aquella época, hermanos, cuando una mujer se casaba con un hombre, debía adoptar su religión. Pero en este caso la mujer se ha salido de eso. Y esto podía causarle muchos problemas sociales. Es decir, que la mujer que tenemos aquí se encuentra en una situación extremadamente difícil. Y entonces Pedro le dice, la respuesta es sencilla. ¿Qué hizo Cristo? Haz lo mismo. Y ante un gobierno injusto, ¿qué hace? Haz lo mismo. Sométete, sométete. Y si tuvieras que trabajar para una persona que te trata mal, ¿qué haces? Sumisión es la respuesta. Da un ejemplo, primero de sumisión a Dios, y que eso pueda luego reflejarse en ti, en tu actitud para con el trato de los demás. Ahora, esto, hermanos, en una sociedad como la que vivimos hoy en día, donde hay tanto feminismo y tanto machismo, yo llevo este mensaje a una reunión de feministas y no salgo vivo. Seguro que no. Puede que no salga vivo de esta reunión. No lo sé. Porque vamos a ver aquí, hermanos, para el hombre es muy fácil decirlo. Para la mujer, que puede incluso ser maltratada, es muy difícil llevarlo a cabo. Pero dirás, pastor, entonces el mensaje solamente es para nosotras. Espera, porque cuando lleguemos al versículo 7, va a haber palos también para los varones. Porque, hermanos, hoy entendemos eso de la sumisión de la esposa más que nada como una subyugación. Estás bajo mi yugo, y las tratamos como si fuesen una alfombra. El machismo ha hecho tanto daño como el feminismo. Y lo que tenemos que buscar es el concepto que Dios tiene sobre este tipo de relaciones. Entonces vemos que la fe de una esposa sumisa descansa en el Señor. La obediencia a este mandato de someterse está basada en la fe, como hemos visto ahí en el versículo 1. Son mujeres que han puesto su ancla, su dependencia del Señor, y espera que el Señor, aunque sean maltratadas, cambie la actitud de su esposo, incluso cuando éste le trata mal. Los que no creen a la palabra, a esto se están refiriendo especialmente. Ahora, es curioso porque este tema de la sumisión no aparece aquí solamente, aparece en 4 lugares. Ya es importante que aparezca una sola vez. Pero aparece en Efesios capítulo 5, versículo 22 a 24, aquí en 1 de Pedro capítulo 3.1, en Colosenses capítulo 3.18, en Tito capítulo 2.5, y puede que me haya perdido alguno. Pero hermanos, esto es algo constante, no es un error. Es decir, Pablo lo trata, y luego cuando escribe Pablo a Tito, otra vez lo repite para que las mujeres sepan cómo funcionar en una sociedad principalmente machistas. Entonces, esto es sumamente importante. Ahora, ¿qué no es la sumisión? Quizás deberíamos empezar por ahí. Como hay tanta confusión, quizás deberíamos aclarar esto. La sumisión no significa en absoluto que la esposa sea menos importante que el varón. Amén. Menos piadosa que el varón. Amén. De hecho, muchas mujeres son más piadosas que los hombres. ¿Han notado que muchas veces cuando vas a las iglesias hay más mujeres que hombres? Yo cuando era pequeño decía en la iglesia católica, parece que van solamente las mujeres y los niños, los hombres se iban al bar, de enfrente. Incluso a mí cuando me pidieron que orase al Señor para recibir la salvación, dije yo no, yo soy un hombre, los hombres no hacen esas cosas. Hay una tendencia machista en la cultura. Entonces, ¿qué es lo que no significa? No es menos piadosa, no es menos inteligente. Hermanos varones, decidme un gran amén a eso. No es menos inteligente. Amén. Algunos no están convencidos de eso. Os voy a dar detalles aquí. Yo me casé con una mujer que es impresionantemente inteligente. Tiene un coeficiente intelectual altísimo, no voy a dar el número, pero mucho más alto que el mío. Con una capacidad de procesamiento impresionante. Y dirás, pastor, ¿te sentirás amenazado? No, eso es bueno para mí.
porque hay armonía. Ella no compite conmigo, ni yo compito con ella. Los dos competimos por mantenernos en el orden que Dios ha establecido. Entonces hay armonía. Y cuando una mujer o un hombre, si es mucho más inteligente que tú, si está siguiendo al Señor, eso es bueno para ti. No lo veas como una amenaza. Disfruta la diversidad en esa área. Y tampoco es más inferior o más, podríamos decir, débil. Bueno, en algunos sentidos sí, pero también el hombre es débil. Cuando dice que amemos a nuestra mujer como vaso frágil, o no es que sea débil, es más frágil que el hombre. Pero yo tengo mis reservas también con eso. Yo propongo que pongamos a todos los hombres aquí a un lado y todas las mujeres aquí a un lado y los pongamos a todos a trabajar durante 12 horas. ¿Sabe quién va a quedar en pie? Las señoras. ¿Es cierto? Ahora, si se trata de fuerza física, por supuesto que sí. Pero el hombre se desinfla en cuestión de una hora. Pero, trabaja muy duro con los músculos, pero tiene menos resistencia a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de debilidad, no estamos hablando necesariamente de la fuerza física, porque en ambos lados creo que también ahí se complementa, ¿no? Yo cuando tengo que hacer algo en casa que requiere fuerza y músculo, lo hago y me siento muy bien, pero a la hora y media, 2 horas después, estoy aplastado en el sofá y mi mujer sigue durante el día. Digo yo, ¿dónde sacará esta mujer tanta energía? Impresionante, somos distintos, pero cuando los dos estamos mirando en la misma dirección, hermanos, es un complemento, nos completamos el uno al otro. Entonces, bien entendido esto, hermanos, no significa inferior, debilidad, menos inteligente, menos piadosa. No significa que las oraciones del hombre llegan a Dios antes que de la mujer. No, tampoco significa eso. Delante de Dios no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. En ese sentido de nuestra posición delante de Dios, hermanos, somos iguales. Pero en cuanto a orden de funcionamiento, Dios ha marcado una diferencia. Y es muy importante que tanto el hombre comprenda el papel que Dios le ha dado y que la mujer piadosa se ponga al lado del hombre y diga, vamos a completar con este propósito. Juntos. Cedo mi sumisión, me someto voluntariamente con el objetivo de conseguir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando eso se ve en una pareja, hermanos, es hermoso. Les ves envejeciendo juntos. Pueden tener 60, 50, 60 o 100 años como hermano Francisco y Silvia, ¿no? Ya casados. Y dices tú, habla con Silvia. Si ella está encantada de estar sumisa a su esposo. Le tenemos que preguntar a Francisco si eso de verdad ocurre, ¿no? No, pero yo te voy a decir, no, para mí es un placer, porque me he casado con un hombre que ama al Señor. Entonces es un placer obedecer al Señor y ponerte al lado de alguien y decir, mira, vamos juntos en esta tarea. Cedemos el paso con el fin de poder mantenernos los dos en un mismo rumbo. Entonces, lo que no significa, hermanos. Luego, Dios aquí ordena a las esposas que se sometan a sus propios maridos. Que los maridos realmente lideren sus hogares. Y como fin, como objetivo, para someterse de esta manera es para que su marido, incrédulo en este caso, diga, eso es bueno, eso es bello, eso es hermoso. Esta mujer es mejor que lo que tenía antes. Ya no reniega, ya no discute, ya no... ¿Tú sabes lo que es? Para muchos maridos, cuando una mujer está... es como lo dice Luke, como la mujer hercillosa en casa espaciosa. Mejor mujer, ¿cómo dice Luke? Míralo. Mejor comer un bocado de pan seco en el rincón del teatro. ¿Qué mujer? Entonces, toma nota, por lo menos 4 veces aparece aquí. Digo, repito, si fuese una sola vez ya sería importante porque viene de Dios. Pero es que el Señor es como que en cada situación. Y hermanas, dejadme deciros una cosa. Bien hecho esto es lo mejor que podéis desear.
porque no vas a estar compitiendo, sino que vas a estar armonizando. De ahí cuando lleguemos a los esposos, la importancia de que los esposos estén bien sometidos al Señor, porque también los esposos tienen que tener sumisión, en este caso a una autoridad mayor que es al Señor. Entonces, en ese orden, Padre, Hijo, Espíritu Santo, maridos, esposas y niños, hay una capa de paraguas de protección. Quien está más protegido es el Hijo, pero por encima del Hijo la esposa, y por encima de la esposa el marido, y por encima del marido ahí tienen la Trinidad. Entonces, ¿quién tiene más protección? La esposa, si el esposo cumple con su papel. Ahora, el mandato de Dios para que las esposas se sometan revela 4 hechos importantes. Primero, antes de que un hombre y una mujer vivan juntos, ¿qué deben hacer? Unirse en matrimonio. Amén. Amén. Gracias, Francisco. Lo vemos allí, la primera pareja, ¿verdad? Adán y Eva. Nos habló de esto ya el hermano Timoteo en una de las clases de seminario. ¿Quién eran los testigos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el primer matrimonio. Hermanos, una pareja que vive juntos sin estar casados, viven en pecado. Espero que esté de acuerdo conmigo, porque, como lo dice en Hebreos 13:4, dice, honroso será a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 3 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está clarísimo. Pero hoy en día, hermano, la sociedad dice, no, vamos a probar primero para ver si funciona el matrimonio. Eso es imposible. Si no estás casado no vas a saber lo que es un matrimonio, por mucho que vivas junto con otra persona. ¿Sabes lo que me ha llevado a mí descubrir qué es el matrimonio? De momento llevo 45 años y todavía sigo descubriendo qué es el matrimonio. Cuando llevas ya 50, ¿cuántos son ya 54, Francisco? 5. 55 años. Se conocieron cuando tenían 5 años. La relación de Javier y Lorena fue así, ¿verdad? Eran vecinos de niños. Una historia preciosa. Y cómo el Señor ha unido a esta pareja. Pues imagínate, hermano, ¿no te hubiera gustado vivir en otro barrio? Es decir, pero cuando hace las cosas en orden, el Señor dice, bien hecho. Empieza, hermano, con eso. De hecho, cada vez que viene una pareja nueva a la iglesia, quiere integrarse a la iglesia, les tenemos que hacer la pregunta obligatoria, ¿estáis casados? Más de una ocasión hemos visto que llevaban en un estado de no casado durante años asistiendo a la iglesia. Digo yo, ¿pero qué pasa? ¿Nunca han tenido un pastor que les pueda ayudar a poner esto en orden? El hecho de que la sociedad lo acepte, hermanos, no hace que Dios lo acepte. Entonces, primero es eso. Antes de que el hombre y la mujer vivan juntos, Dios los llama a unirse en matrimonio. Segundo, las esposas no pueden elegir si van a someterse o no a su marido. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Es una orden que Dios da. Y el pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Pero Dios sí lo conoce, es verdad. Puede que no lo conoce. Nosotros no. Desde aquí es muy fácil decir esto. Pero vivir con una persona que no es creyente, hermanos, puede ser un tormento constante. Pero si quieres que Dios se involucre para cambiar esa condición, mujeres, esposas, cede el lugar, cede el paso. Ahora dirás, pastor, y todo lo que me diga, si va en contra de la palabra de Dios, si te está pidiendo que peques, di no. Esto pasa igual que con el gobierno. Tenemos que someternos al gobierno, pero si el gobierno nos pide que hagamos algo que va en contra de la ley de Dios, sencillamente, con mucho respeto, decimos no. ¿Os acordáis de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando les pidieron que adorasen
a la estatua aquella asquerosa, una estatua, un ídolo, y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Entonces ya sabes, el horno, hacer pizza de judío. Y dijeron, no lo vamos a hacer, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, sepas, oh rey, que no vamos a comer, no vamos a hacer esto. Y tenemos el ejemplo también de Daniel y de tantos más en la Biblia, ¿verdad? Y cuando se les pidió que hicieran algo para someterse al gobierno, iba en contra de... Tenemos a Pedro y a Juan, ¿os acordáis cuando fueron delante de los fariseos? En el capítulo 4 y 5 vemos a los dos teniendo que presentarse 2 veces delante de las autoridades, y eso les dicen, no puedes predicar más en este nombre. Y dijeron, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Puede que tengas un esposo que te pide hacer lo mismo, puede decir, mira, por encima de tu cariño está Dios. Y me debo a Él primero. Y esto es bueno para ti y es bueno para mí. Pero no vengas renegando, no vengas ahí metiéndole cizaña. Entonces, segundo, las esposas no pueden elegir, es un mandamiento. Tercero, la sumisión a tu marido no es degradante. Le permite ser líder. Dirás, pastor, pero es que esto es muy difícil. Por supuesto que lo es. Pero recuerda que en el mismo contexto tenemos a Cristo como ejemplo, igual que Cristo se sometió. Le trataron injustamente al Señor. Si decimos que somos cristianos, ¿qué significa eso? Ser seguidores del Señor Jesucristo. Y se nos pone como ejemplo supremo a nuestro propio Señor, habiendo sido maltratado de esta manera, ¿cumplió algo grande el Señor Jesucristo con esa sumisión? Sí. Ya lo creo. La redención para el mundo entero. Bueno, el regalo de la redención, porque luego cada uno tiene que poner su confianza en la obra que Él ha hecho. Pero lo que está haciendo esta mujer, está diciendo, mira, yo sé que esto va a ser difícil, pero Dios me es testigo que si hago las cosas como Él me manda, Él se va a involucrar en esto. Y cuando vea mi marido el buen trato que le doy a cambio del maltrato, se va a estar preguntando por qué. ¿Sabe lo que dice la Biblia, ¿no? En cuanto a la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor? O haces bien a tu enemigo y ascuas también amontonarás sobre su cabeza. Es decir, van a estar intentando, pero ¿qué es lo que hace que esta persona me responda de esta manera tan noble? Les vas a poner en evidencia. El comportamiento que tengamos les pone a ellos en evidencia sin tener que pronunciar palabra alguna. Ahora, escucha, tengo que hacer aquí una observación. Si se trata de maltrato físico, estamos hablando de otra cosa distinta, ¿vale? Si estás experimentando maltrato físico, habla conmigo. Mi consejo va a ser denunciar a ese hombre para que se le ponga en orden, para meter el temor en su cuerpo. No está hablando de recibir maltrato físico y seguir recibiendo más maltrato físico. No estamos hablando de una situación de convivencia, de diferencia de opiniones. Cuarto, Dios responsabiliza al marido. Escucha, marido, escucha. Dios nos va a hacer responsables de nuestra reacción. Vamos a ver un poquito más sobre eso más adelante. Entonces, hermanos, la obediencia de la esposa, la sumisión de la esposa se basa en la fe. Segundo, la valentía para hacerlo también sale de la fe. Mira lo que dice en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, nos pone un ejemplo, Sara. Ahora, si estudias la vida de Sara, cuidado con Sara, era de armas tomar esta mujer. Pero la Biblia nos pone a esta mujer como ejemplo. Entonces, ¿qué podemos aprender de...? No todo lo que hizo Sara fue bueno. Abimael lo dijo hace un poco, cuando Dios le dijo que iba a tener un bebé, escuchando ahí, metiendo el oído. Ella se rió, se burló. Y Dios le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero sí lo dice, porque, ¿qué dice aquí? Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Venís a ser hijas, sí, por una condición, si hacéis el bien, sin temer
ninguna amenaza. Pero esto apunta al versículo 2, donde habla de considerar vuestra conducta casta y respetuosa. La mujer, hermanos, piadosa, que te espera en Dios, tiene una conducta así como lo describe aquí. Es una mujer santa, significa que está consagrada a su Señor. Es una mujer que responde, que tiene una conducta casta, pura, y tiene respeto, aunque no se la respete, ellos saben respetar. Esto funde los plomos, esto funde la cabeza, ¿verdad? Porque cuando alguien, hace poco tuve una situación así, y yo no era la esposa de este hombre, pero tuve una situación con un hombre que su reacción era violenta y agresiva, ofensiva constantemente. Y dije, vamos a ver si funciona el método bíblico. Y en vez de levantarle la voz y ponerme a su nivel, decidí bajar de mí, cedí el paso. Y empecé a escuchar, y cuando me permitía, empecé a responder, pero desde un tono mucho más controlado. Mi hermano Timoteo me conoce, sabe que tengo un bate de béisbol y está contagiándose, porque él tiene unos ya también. Pero el otro día me pidió prestado el mío. Estoy bromeando. Tenéis que reconocer cuando estoy bromeando, ¿vale? Porque uno va a decir, pastor ha dicho que coja el bate de béisbol. No, no estoy diciendo eso. Pero la blanda respuesta baja el tono. Hacer el bien cuando no se lo merecen, hace que se pregunten, pero el contraste es tan brutal que se dan cuenta de del mal comportamiento y muchos responden con más agresividad. Otros, sin embargo, bajan el nivel. Pero es muy curioso hacer este experimento. Y lo que está pidiendo el Señor a la esposa piadosa, que espera en el Señor, que tiene una conducta santa, piadosa, que es casta, es pura, es respetuosa, lo que está haciendo es pidiéndola que ponga su confianza en el que puede realmente cambiar a la persona. Muchas veces cuando vemos a mujeres como responden a sus maridos, yo me dan ganas de coger el bate de béisbol. ¿No? Pero no es la forma como Dios nos llama a hacerlo. Entonces Dios va a responsabilizar al marido. Ahí otra vez, versículo 6. Sin temer ninguna amenaza. La valentía está basada en esa confianza que hay en Dios. Hay dos palabras aquí que necesitamos estudiar. La palabra temer, fobeo. ¿Os suena fobia? Xenofobia, aracnofobia, es un miedo a algo, ¿no? Un temor. Y la palabra amenaza, P-T-O-E-Y-I-S, Psoeis. A ver, Timoteo, ayúdanos con esto. Es muy difícil de pronunciar, pero significa asombro. Se queda sin tener que asombrarte, ¿no? Lo que está diciendo aquí, escucha, una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar a su marido o puede confiar en Dios y ser sumisa, dejando lugar a que Dios produzca los mejores resultados. 2. Una mujer puede confiar en su belleza exterior. Pues me voy a peinar mejor, voy a parecer más sexy, voy a ser más atractiva. Y los adornos que puedan influenciar a su marido a tratarla de una manera distinta, o puede decir, no, yo voy a confiar en el Señor que va a hacer los verdaderos cambios que estoy buscando. Y voy a hacerlo cultivando un espíritu tierno, callado. Todo regresa a la confianza que uno tenga en Dios. Para ser una mujer santa, debes de ser capaz de entregarse por completo al Señor y decir, Señor, tú mandas. Ahora, por cierto, déjame que haga otro por cierto aquí. No está prohibiendo que la mujer se arregle el pelo. Muchas lo necesitan. Tampoco está prohibiendo que llevemos algún anillo, algo de adorno, no. Lo que está diciendo es llamar tanto la atención con lo exterior, que deja al hombre, ¡oh! Pero es todo superficial, es cosmética pura. Si eso es lo que una mujer va a utilizar para poder hacer cambiar a su marido, ¿sabe qué pasa? Deja que pasen 10 años. Las arrugas empiezan a aparecer.
la carne ya no se queda firme en su sitio. Empieza a salirse por todos los sitios, ¿no? Entonces, Dios, ¿qué es lo que aprecia? La pompa o ese corazón quieto, callado, sumiso. Cuando dice que es de alta estima, versículo 6, ¿dónde está? ¿Dónde está? El versículo 4, que es de grande estima delante de Dios, es yo estaba hablando con Marisa el otro día compartiendo esto, y dije, ¿sabes, Marisa? Después de analizar esto, me doy cuenta digo, ¿alguna vez Dios te ha producido el factor wow? ¿Sabes qué es el factor wow? Cuando lees algo, descubres algo del Señor y te quedas, wow. ¿Sabes que el Señor constantemente produce ese efecto en nosotros? Pues si yo soy el esposo de Marisa, yo debería producir el factor wow. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¡Wow! Pero en este caso es la mujer la que produce el factor wow en el esposo. De manera que cuando se comporta de esta manera, el esposo dice ¡wow! Y él se queda sorprendido. No se queda asombrado y dice ¡wow! No, es ¡wow! Es el factor wow. Y entonces dije, Marisa, ahora a partir de ahora tienes que producir el factor wow en mí. Y ahora está todo el día ladrándome. ¡Wow, wow, 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 wow! Ay, ay, ay. Luego no vayáis a la escuela dominical y contéis todo esto a Marisa. El factor wow es lo que... Pero ¿sabes quién es el que se queda con el wow en la boca? No le podemos sorprender a Dios porque a Dios no se le puede sorprender, Él lo sabe todo. Pero si hubiese algo que pudiera sorprender a Dios y producir un wow, sería una mujer que se comporta de esta manera. ¡Wow! Esto es raro de ver. Impresionante, ¿no? El factor wow. Señora, no vayáis ladrando a vuestros esposos ahora. Entonces, es de grande estima, algo que, wow, esto es extraordinario. Lo que Dios quiere buscar en estas mujeres. La verdadera de sumisión que confía en Dios, una esposa que confía en Dios, no ve la necesidad de temer lo que pueda pasar porque lo deja todo, deja los resultados en las manos de Dios. La esposa que responde con verdadera sumisión no hace pucheritos rindiéndose a la autoridad. Vale, será lo que tú quieras. No. Da un abrazo activo a la voluntad de Dios, demostrando que confía en Él. Destaco otra vez la conducta. Lo que se ve en esta mujer es casta y respetuosa. Y mira lo que dice, hay un par de pasajes que aunque no están directamente relacionados con la esposa, con el esposo, sí habla de que Dios está mirando. Mirad conmigo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y de esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, escucha, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Wow! Mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Todos en voz alta. Sois bienaventurados, doblemente feliz. Porque el glorioso Espíritu, note de dónde sale esta fuerza, tanto en la mujer como en el hombre, porque esto abarca mucho terreno. Ya que estamos hablando de la mujer,
¿De dónde surge esta fuerza? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No termina ahí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego más adelante dice que los ojos del Señor están mirando por todos los sitios, mirando. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Porque Dios mira y Dios es capaz de obrar en defensa. Entonces, hermanos, aquí tenemos un montón de material y no vamos a poder ocurrir todo. Ahora, dejadme que dé un poquito más, y el tercer punto, hermano Francisco, si me lo permites, el domingo que viene, ya que hay un domingo más antes de que venga Eddie, daré el tercer punto. Los beneficios de la sumisión de la esposa. Como dije anteriormente, su marido lo verá. Mira lo que dice ahí en el capítulo 3, versículo 2. Mira qué palabra utiliza. Considerando. ¿Veis esa palabra? Es una observación inquisitiva, como un espectador que busca una falta. Aparece también en el capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La palabra considerar es la de un espectador, uno que está constantemente observando, el que no pierde el momento. Ahí está, con el ojo puesto, buscando, casi como si fuese el diablo, ¿no? Que anda alrededor buscando a quien obrar. Ahí está el marido incrédulo que dice, seguro que si la trae, es como si estuviese apretando botones. ¿Sabe que las mujeres tienen la habilidad de tocar ciertos botones que les hacen saltar? Si quieres que apretan este botón, tienen botones, ¿saben dónde están los botones que les hacen reaccionar? ¿Verdad? Pero en este caso, no aprieta esos botones. Y lo que el marido está haciendo ahora es apretando estos botones en la esposa para ver cómo va a reaccionar. Y cada vez que los aprieta, esta mujer piadosa tiene una conducta, una forma de vida, incluyendo sus palabras, sus actitudes y sus acciones, que dan gusto a Dios, dando la posibilidad de que la dura conciencia del marido sea ablandada. Posiblemente estas esposas eran despreciadas, eran ridiculizadas por sus maridos, al descubrir que habían depositado su confianza en ese judío, por ponerlo de una forma despectiva. Pero estas mujeres, en vez de responder a la resistencia con la fuerza, responden de forma sabia, con una actitud amable y controlada. Dirás, pastor, eso es imposible para las mujeres. Pues tan imposible como es para ti amarla como Cristo amó a la iglesia. Es una habilidad que solo viene del poder del Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer. Los primeros 2 años de mi matrimonio los intenté vivir yo a mi manera, apretando todos los botones que yo sabía y ella apretando los míos, y siempre terminábamos así, como los gatos, con las uñas fuera. Y decíamos, ¿cómo es posible esto? Los dos amamos al Señor. Los dos leemos la misma Biblia. Los dos vamos a la misma iglesia. Los dos escuchamos los mismos mensajes. ¿Cómo es posible que esta relación no funcione? ¿Sabéis por qué? Creo que lo he dicho otras veces, porque Sammy estaba lleno de Sammy y Marisa estaba llena de Marisa. Pero cuando los dos comprendimos eso y los dos vimos la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, en vez de estar chocando constantemente, nos pusimos en orden. Y los años siguientes, aunque hubo momentos difíciles, hermanos, fueron de gran bendición. La clave está en ir a la fuente que te da esta capacidad. Entonces las cosas funcionan. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Bueno,
Para daros algunos versículos, en Romanos 12:20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Proverbios 15:1, la blanda, otra vez, respuesta, quita la ira. Y a veces ni siquiera la respuesta, como dice la que sin palabra puedan cambiar la actitud de su marido. Es decir, en vez de responder con un sermón, las mujeres entienden eso de los hombres. Cuando queremos dar una explicación, ya me va a sermonear. Me acuerdo yo cuando tenía a mis hijos de adolescentes y tenía que darles una charla de padre. Miraban a su mamá y decían, ya está, el papá con el sermón. Y realmente lo estaba haciendo. Y dije, ¿cómo es posible que Maritza sea capaz de comunicarse mejor con ellos que yo? Yo tenía todas las respuestas. Pero cuando ella se ponía a hablar con ellos, yo le decía, a ver, ¿por qué has hecho eso? Y ellos guardaban silencio. Y ella guardaba silencio. Y más silencio. Y más silencio. Y más silencio. 10 minutos de silencio. Y se empezaban a inquietar porque te habían quedado con sus amigos. ¿Es que he quedado con mis amigos? Pues empieza a responder. Y empezaban a hablar. Y yo me quedaba observando y dije yo, wow. Otra vez, el factor wow. No se trata de sermonear. Se trata de saber escuchar mejor. Cuando yo aprendí eso, empecé a tener una relación mucho más estrecha con mis hijos. Y mucho más estrecha con mi esposa. El problema es que se nos olvida de vez en cuando. Mira como dice en Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Esto requiere escuchar. Segundo, no solamente el marido lo verá, sino que Dios también lo verá. Y lo vemos ahí en el capítulo 3, versículos 10 al 15. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, porque busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sumisión. Esa palabra sucia que no nos gusta escuchar. Ni a los maridos, ni a las esposas, y mucho menos a los hijos. Pero tan importante para mantener una relación, primero con Dios, segundo luego con nuestros familiares. Y escucha, hermanos, porque esto va mucho más del gobierno, los jefes y el esposo y los hijos. Porque más adelante vamos a ver que dice, someteos, hablando a la iglesia, unos a otros. Eso hay que masticarlo bien para saber qué significa. En este caso se trata de un hombre que no obedece, que no quiere, que se niega a creer u obedecer, está obstinado y lo que busca es una excusa para rebelarse contra su mujer, para acusarla. Y la mujer, viendo que esa es la mira de este hombre, decide, pues voy a jugar esta partida como Dios la jugaría, para que él pueda tener la última palabra. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que la fe de una esposa sumisa está basada en la fe y su confianza en Dios. Y vemos también su valentía, lo que la hace valiente para mantenerse en esa situación. También descansa en su fe en el Señor. Y los beneficios de la sumisión de las esposas, pues su marido verá la sumisión piadosa de la esposa y la va a considerar, va a tener un efecto en él. Y Dios va a entrar en el asunto para asegurarse de que él queda bajo convicción. Dios verá la sumisión piadosa de la esposa y como vemos aquí, él va a hacer algo al respecto. Pero aun si no lo hiciese,
¿Quién ha perdido en esta batalla? Pierde el que deja sus ojos, el que quita sus ojos del Señor. Porque entonces está jugando la partida solo. La semana que viene me gustaría hablar sobre el método de la sumisión de una esposa piadosa. El método. No voy a dar los puntos para que me quedéis con más interés. Pero yo creo que ya hemos visto bastante hoy. Hermanas, puede que estés casado con un hombre que no cree en el Señor. Puede que estés casado con un hombre que dice que es cristiano y sin embargo no vive para el Señor. Dímelo, si es así, y estaré orando por ti, porque sé que no va a ser nada fácil para ti vivir en esa situación. Pero voy a estar orando específicamente para que tengas este descanso en el Señor. Y que esperes los resultados no de tu marido, sino lo que el Señor va a hacer en esa situación. ¿Cuántas relaciones, hermanos, han empezado mal? Tanto con el esposo no siendo incrédulo, o la esposa siendo incrédulo, y el testimonio del cónyuge fue tan poderoso que años después dijeron, es que no podía dormir, estaba bajo convicción y tuve que recibir, o sea, vi que ese era el camino que yo quería para mi vida. Y recibieron a Cristo, como dice aquí, sin palabra, por el testimonio que dio el cónyuge. El método lo veremos la semana que viene, los beneficios y luego el método de la sumisión de una esposa. No sé, hermanas, si esto os puede ayudar o no, pero cuando lleguemos al siguiente, no la semana que viene, a los maridos, vais a daros cuenta de que estar sumisa a un hombre que realmente ama a Dios, que desea con todo su corazón servirle, y tú eres una mujer piadosa, no te va a ser difícil someterte. Porque el marido va a ser considerado, va a proteger a su esposa, va a mirar por ella, va a saber escucharla. Si una cosa quieren las mujeres hoy en día, decid si tengo razón, hermanas, es que las escuchen. Hay alguna que no está convencida, ya sabes. Que deje de hablar y me deje hablar a mí, ¿no? Bueno, hablaremos más sobre eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Y veremos el segundo punto ya mediante el domingo que viene. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque te pones como ejemplo. Sería cuestionable si Pedro pidiera esto y luego tú nos dieses un ejemplo distinto, pero Señor, es que tú nos das el ejemplo supremo de sumisión al Padre, y eso no te hizo inferior, eso te hizo colaborador. Y cuando se pide sumisión a las esposas, a hombres que pueden ser poco razonables, lo que tú pides, Señor, es colaboración, con el fin de cambiar a ese esposo o esa esposa, no importa quién sea. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, seamos cada día más llenos de tu Espíritu Santo, que estemos más controlados cada día por tu Espíritu Santo, que estemos más rendidos que nunca a la dirección del Espíritu Santo, para que tú, Señor, puedas producir los cambios que tú deseas ver en las personas. Guíanos, Señor, ayúdanos a razonar este mensaje, a valorarlo y a ponerlo en práctica si en algún área de nuestra vida que no está en orden. En Cristo Jesús. Amén.